Cordial saludo para todos, soy Gustavo Serna de nuevo con ustedes. Esta vez voy a hablar acerca o voy a dictar un pequeño curso básico de gas donde trataré los temas más importantes y que constituyen la base del conocimiento de la industria del gas. Muy bien, para ello entonces lo que voy a hacer es que el primer temita que voy a tocar es el temita de combustión. Este tema de combustión pues constituye, digamos, la base importante o sea, lo primordial del gas. ¿Por qué? Porque si no hay combustión, entonces no puedo producir energía en forma de calor. ¿Para qué? Para cocinar alimentos, para calentar agua, para secar ropa. En realidad, la importancia del gas natural radica, o de cualquier combustible radica, que al quemarlo produce energía y que esa energía la aprovechamos en forma de calor. Bien, partiremos entonces de, a ver, hay dos compuestos fundamentales, dos gases fundamentales que son el metano, que es el principal constituyente del gas natural. Este compuesto es el que mejor dicho, en un gas natural se conoce porque el 90% de su composición es metano, ¿sí? Y el otro es el propano, el de las pipetas. Este gas, el GLP, gas licuado del petróleo, se caracteriza porque tiene más del 80%, entre el 80 y el 90 o más, de ese compuesto que es el C3H8. Aquí he señalado los cuatro hidrógenos, que observemos que tenemos aquí cuatro hidrógenos unidos a un carbono. Eso es lo que tenemos. Y los he señalado aquí. ¿Por qué? Porque quiero resaltar eh, o quiero responder una pregunta que nadie me contesta cuando estoy en las clases. La pregunta es, ¿de dónde sale el calor? ¿Por qué se produce el calor? Y la respuesta es que el calor se produce cuando se rompen estos enlaces que tengo aquí. El enlace carbono-hidrógeno se rompe, libera calor. Enlace carbono-hidrógeno, libera calor. Cuando eso sucede, observemos aquí en esta reacción que tengo aquí, ahí tengo escrito, este que tengo aquí, lo tengo escrito aquí. Entonces, sencillo, cuando reacciona, cuando se da la combustión, entonces, ¿qué hacen? Se rompen los enlaces carbono-hidrógeno, estos enlaces se rompen y entonces el carbono que estaba unido a los hidrógenos inicialmente, ahora ya se unió fue al oxígeno. Observe entonces que ahí digamos, desbaratan estas moléculas y se reorganizan aquí al otro lado de la flecha. Esta es la flechita que se lee cómo produce y estos son los que reaccionan, ¿cierto? Y esto es lo que se produce. Observemos que aquí en esta parte se produce calor. Esa es la verdadera importancia de los combustibles. Un combustible es importante siempre y cuando produzca más calor que otro. Cuanto más calor produzca que otro, entonces es más importante que el otro. Por ejemplo, ¿cuántos podríamos ahora preguntarnos? Observemos aquí el C3H8, o sea, el propano, así se llama, propano. ¿Cuántos enlaces carbono, cuántos enlaces posee en sí? Vamos a contarlos. Tenemos por aquí un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces por aquí, tenemos cinco. En total tenemos alrededor de, ¿cuántas rayitas vamos a contar? 4, 6, 9 enlaces tiene. O sea que cuando se rompen esos enlaces se produce calor. Ahora, si lo comparamos con este, entonces este tiene 4 enlaces, este tiene 4 y este tiene 9. ¿Qué podríamos decir? ¿Que cuál de los dos produce más calor? Conclusión, produce más calor el propano, o sea que tiene mayor poder calorífico. Muy bien. Bien, pero entonces, ¿qué es la reacción de combustión? Es la pregunta. Bien, la reacción de combustión es una oxidación rápida. O sea, cuando yo tengo un combustible, ya quedamos que este que es el metano es un gas combustible. También lo podríamos llamar como hidrocarburo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está unido hidrógeno con carbono. Así se llaman los hidrocarburos. Aquellos compuestos que están formados por hidrógeno y carbono, ¿cierto? Por esta parejita se llaman hidrocarburos. Ahora, un combustible, un hidrocarburo, cuando se mezcla con el oxígeno del aire, o sea, cuando tengo un combustible y tengo aire,
y adicionalmente tengo una fuente de calor como un fósforo que se prende, entonces tengo el triángulo del fuego. Entonces, ¿cuál será el triángulo del fuego? Combustible, oxígeno y la temperatura o la llama o la chispa, llamémoslo así. Ese se llama el triángulo del fuego. Listo, entonces cuando tengo esas tres condiciones, entonces se me produce la combustión. ¿Y qué será la combustión? La combustión es la oxidación rápida. ¿Qué será oxidación? La ganancia de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que este señor coge el oxígeno del aire y entra y forma un gas que se llama el dióxido de carbono, que es el responsable de la llama azul en los fogones, y vapor de agua. Adicional a esto, ¿qué se produce? Se produce luz y se produce calor. Bien, entonces, ¿qué será la reacción de combustión? La reacción de combustión es la reacción de un combustible con un comburente en presencia de una llama, una temperatura de ignición, formación de dióxido de carbono, formación de vapor de agua, formación de luz y formación de calor. Producción de luz y producción de calor. Muy bien. Cualquiera, si vamos a escribir el segundo gas, observemos que el segundo gas tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, entonces este también reacciona con cierta cantidad, lo vamos a repetir, combustible, reacciona con oxígeno del aire, que lo vamos a llamar comburente, en presencia de una llama, esto se llama el triángulo del fuego. Me produce, cuando esto sucede, dióxido de carbono, vapor de agua, más luz, más calor. Y así con todos, así con todos. Podemos analizar el propano, que es este, que lo tengo escrito aquí, el propano. Lo mismo, propano más oxígeno del aire, me forma dióxido de carbono, más vapor de agua, más luz, más calor. Siempre que haya pues una temperatura de ignición. Bien, eso es la combustión, por eso se produce el calor. Aquel que tenga mayor cantidad de enlaces carbono-hidrógeno, entonces es más poderoso, o sea, tiene más poder calorífico en cuanto a calor. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad, cuánto de este se mezcla con cuánto de este y cuánto de lo demás se produce? Listo. Entonces, eso se llama balancear una reacción. Para balancear entonces una reacción, ¿qué se hace? Miramos antes que nada al lado izquierdo, voy a mirar los carbonos que tengo del lado izquierdo de ¿qué? Del lado izquierdo de la flecha. Eso se llaman reactivos, ¿cierto? Del lado de los reactivos miro cuántos carbonos tengo, observo que tengo un carbono. Del lado derecho observo que tengo otro carbono. Es decir, que la cantidad de carbonos al lado izquierdo y al lado derecho es lo mismo, o sea que está balanceado. Bien, miremos los oxígenos, El oxígeno, los oxígenos tengo aquí 2 multiplicado por 2, tengo 4 oxígenos. Del lado izquierdo, ¿cierto? Del lado de los reactivos. Del lado derecho, ¿cuántos debo tener? Debo tener 4. ¿Cuántos tengo aquí? 2. Aquí hay un 1 que no se coloca. 2 por 1, 2 tengo ahí. Más 2. Aquí hay un unito que no se pone. Ahí. Entonces, ¿cuántos tengo de este lado? Tengo 2 oxígenos y por aquí 2 oxígenos. ¿Listo? Entonces tengo al lado derecho, al lado izquierdo 4, del lado de los reactivos y del lado de los productos. Al sumar los oxígenos que hay aquí, más los que hay aquí, entonces tengo 2 y 2, 4, o sea que ya está balanceada. ¿Y qué hablar de los hidrógenos? Al lado izquierdo tengo ¿cuántos hidrógenos? Tengo 4. Y del lado derecho ¿cuántos tengo? Tengo 2 por 2, 4. Quiere decir que está balanceado. Realmente, bien, quiero entonces que miremos qué pasa con, o sea, lo que acabamos de analizar, le quité los numeritos que tenían los cajoncitos amarillos y miremos a ver si está balanceada o no.
Bien, si hacemos cuentas, entonces los carbonos del lado izquierdo son, ahí tengo un carbono y al lado derecho tengo un carbono, sigue estando balanceado. Recuerda que es al lado derecho o izquierdo de esta flecha. Esa flecha se lee produce, ¿cierto? Entonces, vuelvo, los carbonos están listos, miremos los hidrógenos. Los hidrógenos, tengo 4 hidrógenos al lado izquierdo de la flecha y al lado derecho, ¿cuántos tengo? Solamente tengo 2. Es decir, que ese docecito que yo tenía ahorita aquí es necesario, es muy necesario, porque ese docecito lo multiplico con este y me da 4. Ahora, como ya no lo tengo, no está balanceado. Entonces el hidrógeno no está balanceado. Miremos el oxígeno. Tengo 2 oxígenos antes de la flecha. O sea, en los reactivos y en los productos, entonces, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 2 y aquí hay 1, 3. Entonces tengo aquí, al lado izquierdo tengo 2 y al lado derecho tengo 2 y una 3. Eso quiere decir que está desbalanceada, pero si yo le pongo los docecitos que tenía ahora, vuelve y queda balanceada. Eso es balancear una reacción, realmente es colocarle números, en este caso aquí, en los colorcitos, en los cajoncitos amarillos que los dejé para tal motivo, para que al colocar números ahí que se llaman coeficientes, entonces se balancee la reacción. Observa entonces que una vez colocados otra vez los docecitos en los cajoncitos amarillos, ya la reacción está balanceada. Miremos de nuevo, tengo aquí un carbono y tengo aquí un carbono, o sea que está balanceada por el lado. Tengo aquí 4 hidrógenos y por este lado, ¿cuántos tengo? Tengo 2 de aquí por 2, tengo 4 hidrógenos, o sea que por el lado de los hidrógenos también está balanceado. Miremos los oxígenos. Oxígenos tengo 2 por 2 son 4, o sea, y al lado derecho debo tener ¿cuántos? 4. Miremos los oxígenos, por aquí tengo 2 y del lado derecho tengo 2 por 1 que aquí hay 2 por 1, 2, entonces tengo 4, es decir entonces que está balanceado. Total, para balancear una reacción entonces necesito colocarle unos números antes, no puedo modificar los que están después, sino colocar numeritos antes que se llaman coeficientes para balancear la reacción. Bien, pero ya tenemos esta primera reacción que es la del metano, la de o sea, la del metano, ya la tengo balanceada. ¿Cómo sería balancear esta? Pues respuesta, sería colocar números donde tenga que colocar números, ¿cierto? En estas casillitas para lograr que la cantidad de cada elemento al lado izquierdo, la cantidad de carbono aquí, sea igual a la cantidad de carbono del lado derecho. Lo mismo la cantidad de oxígeno aquí, sea igual a la cantidad de oxígeno de este otro lado. La cantidad de hidrógeno a este lado sea igual a la cantidad de hidrógeno del otro lado. Eso es balancear. Esto que veo aquí, esto que te voy a señalar, estos se llaman reactivos, los que están antes de la flecha, y estos que te estoy señalando se llaman productos. Bien, miremos qué números irían o deberíamos colocar. Voy a analizar aquí. Tengo aquí cuántos carbonos, tengo 2. Entonces, aquí del lado derecho deberé tener 2 carbonos. Pero si yo miro, aquí no hay carbonos. Entonces, necesariamente el numerito lo tengo que poner es aquí, de este lado. Entonces, vamos a ponerle, si aquí tengo 2, entonces de este lado le debo colocar, ¿qué? Un 2 ahí. Vamos a hacerlo. Bien, como ves, ya hemos colocado ese docecito ahí. Ahora vamos a ver qué tal o cómo se me afectaron los demás elementos. Bien, observemos entonces. Ya tengo entonces 2 carbonos, tengo acá 2 carbonos. Ahora me toca hacer el chequeo de los hidrógenos. Aquí tengo 6 hidrógenos
¿Y aquí cuántos tengo? A ver, aquí no tengo sino 2. Como necesito 6, listo, necesito 6. Entonces debo colocar aquí un número que sea el número 3. Vamos a poner ahí ese número. Bien, entonces ya pusimos el 3 aquí. Entonces, miremos a ver cómo está la situación. Tenemos aquí 2 carbonos por este lado y 2 carbonos, o sea que los carbonos podríamos decir que están listos. Tenemos los hidrógenos, 3 por 2, 6 aquí, y aquí tengo 6 hidrógenos, listo. Bien, ahora miremos los oxígenos, esos son los únicos que nos faltan. Tengo aquí 2 oxígenos por aquí, por 2, tengo 4. Y aquí tengo 3, aquí hay un unito, 3 por 1, 3. O sea que tengo un total de 2 por 2, tengo 4 oxígenos, más 3 por 1, tengo 7 oxígenos. Ahora, ¿qué número entonces debo colocar aquí para que me dé 7? Porque tengo a la derecha aquí, tengo 7. ¿Qué número debo colocar entonces para que me dé 7? Entonces sería 3,5, ¿cierto? Si yo multiplico 3,5 por este 2, me va a dar 7. Entonces ese es el número que voy a colocar. Bien, entonces ahora sí podemos decir que la reacción está balanceada. Está balanceada porque entonces ahora sí tenemos carbonos, 2 carbonos por aquí 2. ¿Listo? 2 carbonos. Bien. Por este lado tenemos hidrógeno 6 y por este lado tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Cierto? Entonces listo. Tenemos los hidrógenos listos y tenemos los oxígenos. Aquí tengo 2 por 2 son 4 más 3 por un unito que hay aquí que no me coloca. 4 más 3, 7. Y resulta entonces que de este lado ya tengo 3,5 por 2, 7. Conclusión, estos numeritos que se colocan adelante en los cajoncitos amarillos los llamo coeficientes, son los que puedo cambiar y pueden ser decimales también. Muy bien, los numeritos que van después de las letricas se llaman subíndices y no los puedo cambiar. Por ejemplo, este número no lo puedo cambiar porque entonces ya el oxígeno gaseoso dejaría de ser oxígeno gaseoso y sería otra sustancia diferente. Bien, este es algunos conceptos básicos de combustión. Te invito a que termines de completar durante este curso estos numeritos de aquí que faltan que corresponden a las reacciones del propano, sería este, del butano y del pentano. Recuerda muy bien que nosotros hicimos o acabamos de hacer las del metano y la del etano. O sea que los 5 gases combustibles, los primeros 5 hidrocarburos, este tiene un carbono, este tiene 2 carbonos, este tiene 3 carbonos, este 4 y este 5. Y los nombres, te los voy a repetir, los nombres son metano, etano, propano, butano y pentano. Bien, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.